Veamos la ventana de planta. Las ventanas de planta son una de las ventanas de trabajo más importantes de programa. En el mapa del proyecto se encuentran dentro de pisos y existirán tantas ventanas de planta como pisos se hayan creado. En este proyecto por defecto ya vemos que tenemos una planta baja, un nivel 1 de planta alta y un nivel 2 de planta de cubierta. El control sobre los pisos lo realizamos en definiciones de pisos. Aquí podemos establecer el nombre de cada uno de ellos y podemos establecer cuál es el nivel 0 del proyecto. El nivel 0 lo tenemos aquí en la planta baja y en altura al siguiente nos informa de cuál es la altura hasta el piso superior, entendiendo por nivel de cota de piso superior la de la parte de arriba del forjado del techo de la planta en la que nos encontramos. De esta forma, si tenemos una altura al siguiente de 4 metros, la altura de la planta alta es 4 metros y si es 4 al siguiente, en el bajo cubierta estaremos a 8 metros y así sucesivamente. Podemos insertar encima, vemos que nos aparece un nuevo piso creado, le podemos dar el nombre con una altura correspondiente a los 8 metros que teníamos de altura del bajo cubierta más los 6, 14 metros y podríamos ir insertando. Vamos a borrar este piso, pero también podemos incluir alguno entre medias. Si por ejemplo me sitúo en planta alta, insertar encima, aquí me aparece uno, si me sitúo aquí, insertar debajo, me aparece otro. De esta forma podríamos ir creando pisos donde necesitáramos hacerlo. Vamos a borrar este, seleccionamos el 2, borramos el piso. ¿De acuerdo? De esta forma iríamos creando y borrando pisos. Vamos a situarnos en planta baja y para verlo más claramente vamos a ir a un modelo que tenemos aquí. Estamos en planta baja. Para movernos por los niveles de pisos, doble clic a la planta en la que nos queremos situar y accederíamos directamente. También podríamos hacerlo en el menú Ver, Navegar, Pisos, ir a piso superior, ir a piso inferior, o directamente ir a piso y aquí definir qué nivel de piso queremos acceder. También podríamos crear atajos del teclado. En este perfil que estamos utilizando, S es subir de planta, B bajar de planta. Pero bueno, esto es configurable a gusto del usuario. Sabemos que cualquier representación de una planta en arquitectura, realmente lo que estamos indicando es la sección que un plano horizontal dado a una determinada altura produce sobre el modelo de construcción, sobre el edificio. Ese plano de corte de planta es el que podemos encontrar en el menú Documento, Plano de corte de planta. En este esquema podemos ver ese plano teórico donde se encuentra situado. Teniendo en cuenta que desde esta marca de cota hasta esta es un nivel de planta, el nivel de planta en el que nos encontramos cada vez que subimos de nivel de planta, la línea roja indica la posición de ese plano horizontal que está seccionando a la planta. Aquí podemos ver la altura a la que se encuentra ese plano y podríamos darle la altura que quisiéramos, 1,50, 2 metros, 1,30 m, la altura que quisiéramos, siempre orientada para que podamos seccionar los elementos de fachada para ver huecos de puerta, de ventana, etcétera. ¿Qué es el rango de planta relativo y el límite de vista absoluto? Si nos situáramos dentro de esta misma planta y hubiese elementos de construcción colocados sobre el nivel de visualización de planta, del corte de planta,
Quiere decir que por estar por encima de lo que estamos viendo en ese nivel de planta, no se verían, a no ser que en el rango de planta relativa les dijéramos que respecto al piso actual pudiéramos ver elementos colocados a determinada altura respecto al plano de planta. Podríamos definir aquí la altura que quisiéramos colocar. E igualmente podríamos hacerlo por debajo. Por ejemplo, del piso actual a una determinada altura necesito ver desde aquí por debajo algún elemento que esté colocado. Podríamos hacerlo no solo respecto al piso actual, sino sobre pisos 1, 2, 3 o los niveles que quisiéramos indicar aquí. Por supuesto, esta es una configuración totalmente relativa y que habrá que adaptar a cada necesidad. Bien, el límite de vista absoluta quiere decir que situándonos en cualquier planta, es el límite por debajo del cual no vamos a poder ver ningún elemento construido. Podemos definir la cota inferior que quisiéramos respecto al cero del proyecto, con una cota negativa o positiva a la que quisiéramos, o respecto a cualquier otro nivel de proyecto, incluso sobre la altitud del proyecto. Bien, veamos ahora en un ejemplo las opciones de vista en planta para elementos de construcción. Vamos a abrir un Archicad nuevo y en él vamos a construir un forjado. Con 30 centímetros nos valdrá. Vinculamos a red y que sea un forjado, pues por ejemplo, con ese tamaño. Vamos a seleccionar el forjado y vamos a copiarlo al portapapeles de Windows. Copiamos, vamos a subir de planta y vamos a pegar. Seleccionamos nuevamente para copiar otra vez y subimos al segundo piso y vamos a pegar. Si hacemos una vista 3D, aquí tenemos los tres forjados colocados uno sobre otro. Vamos a la planta baja y ahora vamos a colocar un pilar que tenga una altura de 5,90, que sea un pilar inclinado con 60 grados y un diámetro de 60 centímetros, por ejemplo, para que lo podamos ver bien. Y vamos a colocarlo ahí. Bien, vamos a hacer otra vista 3D nuevamente y vemos que ese pilar es de esa manera. Vemos que está atravesando las dos plantas, se apoya en este forjado y llega exactamente hasta el forjado de la planta de arriba. Vale, vamos a verlo nuevamente en planta. Nos situamos en planta baja, vamos a seleccionar el pilar y ya vemos que en la previsualización que hace de todo el elemento, vemos que hay partes del elemento por encima del plano de corte de planta que no se ven. Si lo deselecciono, ahí veo que el plano de corte de planta me está determinando esta sección del pilar y vemos en proyección la parte del pilar que no estamos cortando. Bien, si selecciono el pilar, vemos cómo podemos tener control sobre toda esta visualización. Primero, en mostrar en pisos, en la vista en planta, podemos elegir entre ver el pilar en el piso de origen solamente o en todos los pisos. Vamos a elegir la primera opción y veremos qué sucede. Estamos en planta baja, el pilar se ha colocado desde la planta baja y si subimos a la planta primera no lo vemos y a la planta segunda tampoco. Aunque el pilar sabemos que atraviesa por todas esas plantas, pero no lo vemos. Para poder verlo habría que seleccionar el pilar y decirle en mostrar en pisos que nos lo muestre en todos los pisos relevantes. De esa forma podremos ver el pilar en todos los pisos por donde el pilar pase. Vamos a ver la planta 1, vemos que el pilar está y en la 2 también.
perdón, en la 2 no, porque ya estaría por encima. La veríamos en la planta 1 y en la planta 2. Y además vemos como si el pilar se estuviera desplazando, pero realmente no se desplaza. Lo que sucede es que en los diferentes niveles de planta el pilar se muestra en su proyección sobre esa planta. Estando en planta baja, vamos a seleccionarlo. Y ahora también tenemos opción de vista en planta, sección real o otras opciones. Si vemos en sección real, lo que tenemos es esto. Como ya hemos dicho, vemos justamente la sección que produce el plano horizontal sobre el pilar y la parte proyectada. Si le pedimos que nos muestre solamente la sección, solo sección, veremos que ahora solamente nos muestra esa elipse de intersección del plano de corte de planta con el elemento, con el pilar. Vamos a seleccionarlo nuevamente y ahora vamos a decirle que queremos ver sección más proyección. Vemos que ahora se muestra la sección del pilar más el elemento que no está seccionado y que lo vemos proyectado, y además vemos en línea discontinua qué parte del pilar está por encima del plano de corte de planta. Si subimos de planta, ahora estamos viendo la sección del pilar y además veríamos también la parte del pilar que estaría por debajo del plano de corte de planta, incluso por debajo de la planta en la que nos encontramos. Esto, como realmente no estaría bien resuelto así, sino que no queremos ver toda la proyección del pilar por debajo de nuestra planta, sino simplemente desde el arranque de nuestra planta. Para eso existe el rango de corte de planta. Si aquí ahora en mostrar proyección, en vez de mostrar todo el elemento, le decimos que nos muestre al rango de la planta, solamente se verá la parte del pilar que se encuentra en la planta en la que nos situamos en este momento. Por esa razón tenemos la sección del pilar en la planta 1 más la proyección del pilar hasta el nivel de planta, hasta el rango de planta. Si seleccionamos el pilar, vemos que desde aquí hasta aquí es la parte del pilar que corresponde a la planta baja. Si viéramos un ejemplo en el que podríamos, por ejemplo, vamos a seleccionar el pilar, el forjado en el que nos encontramos, en el nivel 1, y vamos a hacer un hueco al forjado, pues por ejemplo, así. Bien, ahora el pilar que nosotros veamos desde la planta primera, por estar todo el pilar en un hueco, debería verse todo el pilar proyectado, con lo cual ahora sí sería interesante que mostrara el pilar no solamente en el rango de planta, sino todo el elemento. Ahora sí, ahora veríamos el pilar proyectado desde la planta primera, se vería todo hasta la planta baja, y en línea discontinua la parte que nos queda desde el nivel de corte de planta, que es desde aquí, hasta la parte de arriba del forjado.